Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La neta de la ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya iniciando el segundo mes del año. Erika, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy bien, muchas gracias, bienvenidos, buenos días. Les saluda Edgar Jiménez y bueno, pues también acompañándonos desde los controles el buen Lalo Carrillo, ya iniciando este mes de febrero, gracias a quienes nos escuchan a través del 88.5 de FM, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia a través del Spotify y bueno, pues ya lo sabe también a través de las redes sociales en @coposit. Ya lo saben, nos puede encontrar a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y obviamente pues en TikTok. Pues bueno, es hora de informarnos con todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación desde San Luis, México y el mundo. Vámonos con los titulares. Titulares. Papel higiénico, ¿lo sabes usar? Científicos comprueban cómo fluyó el agua por un asteroide y cómo pudo llegar a la Tierra. El desafío de la seguridad espacial en un mundo inestable. Ríos anaranjados indican un cambio tóxico en la naturaleza ártica. Satélites revelan una fuente de alimento invisible en África. Más allá del glifosato, radiografía de los pesticidas presentes en los cultivos europeos. El Pterosaurus de Díaz murieron con huesos rotos por tormenta. En el mundo hay más niños con sobrepeso que con bajo peso por primera vez en la historia. ¿Cuál es la situación en América Latina? Relación de la diabetes mellitus y mayor prevalencia de problemas de salud mental. Un nuevo conjugado anticuerpo fármaco muestra una eficacia prometedora en un tipo de cáncer de pulmón. Inmunoterapia antes y después de la cirugía podría mejorar el tratamiento del mesotelioma. La inestabilidad de microbioma está relacionada con el crecimiento deficiente en los niños. Niveles de hierro en el cerebro podrían indicar riesgo de Alzheimer mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. James Clerk Maxwell, el Einstein olvidado que predijo la existencia de las ondas electromagnéticas cruciales para la actual tecnología. Biodiversidad amazónica, un escudo frente a enfermedades. Los escarabajos peloteros, una historia de fuego. Y en el top 10 de esta semana, datos interesantes sobre la Constitución mexicana del 5 de febrero de 1917. Estas son las netas de hoy. Y desde OK Diario, y bueno, usted pensará que es muy básico, ¿sabe usted utilizar el papel higiénico? Un reciente análisis científico ha puesto en duda la eficacia del papel higiénico para la limpieza íntima. Expertos advierten que, además de ser poco higiénico, su uso frecuente puede irritar la piel y dejar restos de bacterias que provocan infecciones. La periodista Rose George compara su uso con secarse con una toalla sin haberse duchado, destacando que el agua y el jabón ofrecen una limpieza mucho más efectiva. Además, un estudio de la Universidad de Florida detectó sustancias químicas potencialmente dañinas en el papel higiénico, mientras que su fabricación también resulta contaminante para el medio ambiente. Por eso, los especialistas recomiendan alternativas más saludables y sostenibles como los bidets o los sistemas de chorro de agua, comunes en países como Japón o Francia. Finalmente, los expertos recuerdan que una correcta higiene íntima implica usar productos adecuados, limpiar de adelante hacia atrás y evitar desodorantes o duchas vaginales que alteran el pH natural. Mantener buenos hábitos es clave para la salud y el bienestar diario. Y desde Crónica, científicos comprueban cómo fluyó el agua por un asteroide y cómo pudo llegar a la Tierra. Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Tokio ha descubierto que el agua líquida fluyó en un antiguo asteroide que dio origen a Ryugu, un cuerpo cercano a la Tierra. El hallazgo, publicado en la revista Nature, se basa en el análisis de diminutos fragmentos de rocas traídos por las sondas japonesas Hayabusa 2. Las muestras revelan que el asteroide conservaba un registro intacto de actividad hídrica, lo que demuestra que el agua circuló por sus rocas mucho antes de lo que se pensaba.
Esto sugiere que los asteroides ricos en carbono pudieron transportar a la Tierra hasta 3 veces más agua de lo que estimaban los modelos anteriores. El descubrimiento obliga a replantear cómo se formó el sistema hídrico terrestre y refuerza la teoría de que el agua que permitió la vida pudo haber llegado del espacio. Los científicos destacan que estos resultados son clave para entender cuándo y cómo nuestro planeta se volvió habitable. Y desde DW, el desafío de la seguridad espacial en un mundo inestable. Expertos en derecho y política espacial advierten que la seguridad en el espacio se ha convertido en un desafío urgente ante el aumento de tensiones internacionales y la entrada de nuevos actores, tanto países como empresas privadas. El marco legal actual, basado en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, ha quedado obsoleto, ya que solo prohíbe armas de destrucción masiva y promueve el uso pacífico del espacio, sin contemplar la complejidad actual. Hoy existen miles de satélites activos, casi la mitad operados por la empresa SpaceX, además de riesgos como colisiones, basura espacial y uso militar encubierto de tecnología civil. Especialistas señalan que urgen crear normas claras y mecanismos de sanción económica para quienes actúen de forma irresponsable, similar a lo que ocurre en el derecho marítimo. En palabras de los expertos, lo que ocurre en el espacio refleja cómo actuamos en la Tierra. Si no logramos cooperación y responsabilidad aquí, difícilmente podremos mantener la paz más allá de nuestro planeta. Y desde Crónica, ríos anaranjados indican un cambio tóxico en la naturaleza ártica. Científicos han descubierto que varios ríos del Ártico, como el río Salmón en Alaska, se están volviendo de color naranja debido a una peligrosa reacción química provocada por el deshielo del permafrost. Al derretirse este suelo congelado, se liberan minerales que reaccionan con el oxígeno y el agua, generando ácido sulfúrico y metales tóxicos como hierro, cadmio y aluminio. El fenómeno está contaminando los ríos envenenados, peces y alterando ecosistemas enteros. Los investigadores advierten que el problema no se limita a Alaska. Procesos similares están ocurriendo en diversas regiones del Ártico. Aunque por ahora el agua no representa un riesgo directo para los humanos, el impacto ecológico es grave. Especies claves como el salmón podrían perder sus zonas de desove, afectando también a animales y comunidades que dependen de ellos. Los científicos califican este cambio como un efecto irreversible del calentamiento global. Incluso en los lugares más remotos, dicen, ya no hay refugio frente al cambio climático. Y bueno, pues desde Crónica, satélites revelan una fuente de alimento invisible en África. Un estudio internacional reveló, gracias a imágenes satelitales de alta resolución, la existencia de 6.5 millones de hectáreas de palma aceitera invisible en África, no registradas en las estadísticas oficiales. Esta superficie equivale a 3 veces todas las plantaciones comerciales conocidas del continente. Las imágenes mostraron que gran parte de estas palmas crecen de forma silvestre o semisilvestre, mezcladas con otros cultivos y cerca de aldeas, especialmente en la cuenca del Congo y en África Occidental. La República Democrática del Congo concentra la mayor extensión, seguida de Nigeria. Según los investigadores, este hallazgo podría cambiar la percepción sobre la seguridad alimentaria en África, ya que el aceite de palma roja aporta grasas y vitaminas esenciales ausentes en muchas dietas. Comprender este recurso oculto podría ayudar a diseñar mejores políticas agrícolas y nutricionales. El estudio, publicado en Environmental Research Food Systems, muestra cómo la tecnología satelital puede revelar fuentes de alimentos que hasta ahora habían pasado desapercibidas incluso para los gobiernos. Y desde Conversation, más allá del glifosato, radiografía de los pesticidas presentes en los cultivos europeos. El uso de pesticidas en la agricultura europea continúa en aumento, pese a las regulaciones más estrictas. Según un estudio reciente, el 99% de los campos de trigo convencionales en Europa contiene residuos de pesticidas con 73 compuestos diferentes detectados, entre ellos el conocido herbicida glifosato y el fungicida epoxiconazol. El trabajo, liderado por investigadores de la Universidad de Vigo, analizó más de 180 campos de trigo en 8 países europeos. Los resultados revelan que incluso en cultivos ecológicos se encontraron restos de 35 pesticidas, muchos de ellos prohibidos desde hace décadas, lo que evidencia su alta persistencia en el ambiente.
Además de contaminar suelos y aguas, estos químicos representan un riesgo para la biodiversidad y la salud humana, vinculándose con enfermedades neurológicas y cardiovasculares. Los expertos señalan que la solución para sustituir los pesticidas más tóxicos por alternativas biológicas y promover prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan su impacto sin comprometer a la producción de alimentos. Y bueno, pues para los amantes de los dinosaurios, desde DW, pterosaurios de días murieron con huesos rotos por tormenta. Un estudio publicado en la revista Current Biology revela que violentas tormentas ocurridas hace 150 millones de años provocaron la muerte de crías de pterosaurio, cuyos fósiles se conservaron en un estado excepcional en las calizas de Solnhofen, Alemania. Los investigadores de la Universidad de Leicester realizaron una especie de autopsia paleontológica a 2 ejemplares llamados Loki y Loki 2, ambos con fracturas en sus alas causadas por fuertes ráfagas de viento que los habrían arrojado a antiguas lagunas, donde murieron ahogados y fueron sepultados rápidamente por los lodos calcáreos. Estos diminutos reptiles alados de menos de 20 centímetros de envergadura ofrecen una ventana única a cómo las tormentas del Mesozoico moldearon el registro fósil, preservaron criaturas pequeñas que normalmente no sobreviven al paso del tiempo. Según los expertos, este hallazgo demuestra que los pterosaurios jóvenes eran arrastrados por las tormentas desde islas cercanas, dejando un testimonio natural de los antiguos desastres climáticos de la Tierra. En el mundo hay más niños con sobrepeso que con bajo peso por primera vez en la historia. ¿Cuál es la situación en América Latina? Por BBC. Por primera vez en la historia hay más niños con sobrepeso que con bajo peso, según un nuevo informe de UNICEF. El estudio, basado en datos de más de 190 países, revela que 1 de cada 10 niños y adolescentes, es decir, 188 millones, vive con obesidad, mientras las tasas de bajo peso disminuyeron desde el año 2000. El fenómeno se atribuye al cambio de las dietas tradicionales hacia alimentos ultraprocesados, ricos en azúcar, grasas y sal. En América Latina, la situación es especialmente grave. Hoy hay 56 millones de menores con sobrepeso y países como Chile presentan la tasa más alta del mundo. UNICEF advierte que la obesidad infantil es una emergencia silenciosa con efectos devastadores en la salud y la economía, e insta a los gobiernos a regular la comida chatarra, mejorar la alimentación escolar y garantizar el acceso a dietas saludables para todos los niños. Y desde Pulso, relación de la diabetes mellitus y mayor prevalencia de problemas de salud mental. La diabetes mellitus no solo impacta al cuerpo, también tiene un fuerte efecto en la salud mental. Las personas que viven con esta enfermedad tienen de 2 a 3 veces más probabilidades de desarrollar depresión o ansiedad, lo que puede dificultar su tratamiento y el control de la glucosa. Expertos advierten que el estrés constante, el miedo a complicaciones y el agotamiento por el manejo diario de la enfermedad pueden causar burnout diabético, una forma de fatiga emocional que reduce la motivación para cuidarse. Además, los pacientes con diabetes tipo 1 presentan un riesgo mayor de pensamientos suicidas y algunos casos de hipoglucemia severa podrían estar relacionados con intentos de autolesión mediante insulina. Especialistas recomiendan una atención integral que combine endocrinología y salud mental, así como evaluaciones psicológicas periódicas y apoyo emocional continuo para mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes. Si tú o alguien cercano enfrenta pensamientos suicidas, busca ayuda profesional, no estás solo. Y desde Infosalud, un nuevo conjugado anticuerpo fármaco muestra una eficacia prometedora en un tipo de cáncer de pulmón. Un nuevo tratamiento experimental llamado Isabren, desarrollado en China, ha mostrado resultados muy alentadores contra el cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación del gen EGFR, uno de los tipos más comunes y difíciles de tratar. El medicamento es un conjugado anticuerpo fármaco, una terapia de última generación que combina un anticuerpo dirigido al tumor con un potente agente quimioterapéutico. En pacientes que ya habían recibido otros tratamientos, Isabran logró reducir los temores y controlar la enfermedad con buena tolerancia.
Los resultados fueron presentados en la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón 2025 y los especialistas destacan que este avance podría abrir nuevas opciones para pacientes con cáncer de pulmón avanzado, especialmente aquellos que han dejado de responder a las terapias actuales. Y también, bueno, pues otra de las netas de esta mañana, también desde InfoSalud. Inmunoterapia antes y después de la cirugía podría mejorar el tratamiento del mesotelioma. Un estudio de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos revela que aplicar inmunoterapia antes y después de la cirugía podría mejorar significativamente el tratamiento del mesotelioma pleural difuso, un tipo de cáncer poco común y de difícil manejo que afecta el revestimiento de los pulmones. Los resultados del ensayo clínico mostraron que esta combinación terapéutica ayuda a reducir el tamaño del tumor antes de la operación y disminuye el riesgo de recaída tras la intervención quirúrgica. Los especialistas señalan que esta estrategia refuerza la acción del sistema inmunológico frente al cáncer y podría convertirse en un nuevo estándar de tratamiento para pacientes con mesotelioma operable, una enfermedad estrechamente vinculada a la exposición prolongada al asbesto y con pronósticos tradicionalmente desfavorables. Y desde InfoSalud, la inestabilidad del microbioma está relacionada con el crecimiento deficiente de los niños. Un estudio realizado por la Universidad de Washington en San Luis, en colaboración con el Instituto Salk y la Universidad de California en San Diego, reveló que los niños con una microbioma intestinal inestable tienden a presentar crecimiento más lento que aquellos con una flora intestinal equilibrada. La investigación se llevó a cabo en Malawi, uno de los países más afectados por la desnutrición, y mostró que los cambios constantes en las bacterias intestinales pueden interferir en la absorción de nutrientes y el desarrollo físico. Aunque todos los niños del estudio tenían alto riesgo de retraso en el crecimiento, los científicos concluyen que la estabilidad del microbioma es clave para un desarrollo saludable, abriendo las puertas a nuevas estrategias nutricionales y terapéuticas que favorezcan el crecimiento infantil en regiones vulnerables. Y bueno, pues déjeme platicarle, niveles de hierro en el cerebro podrían indicar riesgo de Alzheimer mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Esto por InfoSalud. Un nuevo estudio sugiere que los niveles elevados de hierro en el cerebro podrían servir como un indicador temprano de riesgo de desarrollar Alzheimer, incluso años antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Los investigadores señalan que este exceso de hierro puede favorecer la acumulación de proteínas anormales, como la beta-amiloide y la tau, características del Alzheimer y responsables del daño progresivo a las neuronas. El hallazgo abre la posibilidad de que mediante escáneres cerebrales especializados se pueda detectar y prevenir la enfermedad de forma temprana, marcando un paso importante hacia el diagnóstico y tratamiento anticipado de la principal causa de demencia en el mundo. Además, los científicos destacan que comprender cómo el hierro acumula en el cerebro podría ayudar a desarrollar terapias dirigidas que reduzcan su exceso y ralenticen el deterioro cognitivo. Este avance refuerza la importancia de la investigación en biomarcadores tempranos del Alzheimer, una enfermedad que actualmente afecta a millones de personas y para la cual la detección precoz sigue siendo clave en la búsqueda de tratamientos más eficaces. Y desde BBC, James Clerk Maxwell, el Einstein olvidado que predijo la existencia de las ondas electromagnéticas cruciales para la actual tecnología. Albert Einstein dijo alguna vez que la era científica terminó y otra comenzó con James Clerk Maxwell, y no exageraba. Este científico escocés del siglo XIX, aunque poco conocido, sentó las bases de muchas de las tecnologías actuales, desde la radio y la televisión hasta el Wi-Fi, los teléfonos móviles y los hornos de microondas. Maxwell, quien unificó la electricidad, el magnetismo y la luz en un mismo fenómeno, las ondas electromagnéticas, demostrando que todas viajan a la velocidad de la luz. Su trabajo, expresado en solo 4 ecuaciones matemáticas, revolucionó la física moderna y abrió el camino a descubrimientos posteriores, como la teoría de la relatividad de Einstein. Además, este brillante científico también logró crear la primera fotografía a color de la historia y explicó la composición de los anillos de Saturno mucho antes de que las ondas espaciales lo confirmaran.
Hoy, su legado sigue vivo en cada dispositivo tecnológico que usamos y en la comprensión del universo que habitamos. A pesar de su enorme contribución a la ciencia, James Clerk Maxwell sigue siendo uno de los grandes genios menos reconocidos de la historia. Sus teorías, que en su época parecían demasiadas adelantadas, transformaron la forma en que entendemos la energía y la comunicación. Gracias a su visión, hoy vivimos en un mundo interconectado, sustentado por los principios del electromagnetismo que él descubrió hace más de 150 años. Y desde DW, Biodiversidad Amazónica, un escudo frente a enfermedades. Conservar la biodiversidad amazónica no solo protege el planeta, también protege la salud humana. Un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza revela que los bosques en territorios indígenas reducen la propagación de hasta 27 enfermedades, desde afecciones respiratorias hasta males transmitidos por insectos y animales. La investigación, publicada en Communications, Earth and Environment, analizó datos de más de 20 años en 8 países amazónicos y concluye que en zonas con más del 45% de cobertura forestal, las tasas de enfermedades respiratorias y zoonóticas, como la malaria o el Chagas, disminuyen considerablemente. Los expertos destacan que los territorios indígenas actúan como un escudo natural frente a las enfermedades, gracias a la absorción de contaminantes y la menor exposición humana a la fauna silvestre. Sin embargo, alertan que la deforestación y los incendios forestales, cada vez más frecuentes por el cambio climático, están incrementando los problemas respiratorios y cardíacos en la región. Garantizar los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras, concluyen los investigadores, es clave para mantener sanos tanto a los bosques como a las personas. Y desde Crónica, los escarabajos peloteros, una historia de fuego. En Veracruz, un estudio reciente del Instituto de Ecología revela cómo el uso reiterado del fuego en ranchos ganaderos está afectando gravemente a los escarabajos peloteros, insectos fundamentales para la salud del suelo y los ecosistemas. Estos escarabajos, conocidos por enterrar estiércol y restos orgánicos, ayudan a mantener los pastizales limpios, mejorar la fertilidad del suelo y reducir la presencia de parásitos y moscas. Sin embargo, las quemas frecuentes utilizadas para renovar pastos y controlar plagas destruyen su hábitat y disminuyen sus poblaciones, provocando un deterioro ecológico que termina afectando la productividad ganadera. Los investigadores advierten que si los escarabajos peloteros desaparecen, aumentará la acumulación de estiércol, se reducirán las áreas de pastoreo y se incrementará la presencia de enfermedades. El estudio recomienda reducir progresivamente las quemas y adoptar prácticas agropecuarias más sostenibles que conserven la biodiversidad del suelo, reconociendo el papel esencial de estos pequeños pero poderosos aliados del ecosistema. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Y para cerrar, en la neta del día de hoy, los 10 datos más interesantes sobre la Constitución mexicana del 5 de febrero de 1917. Número 10. Fue la primera en el mundo en incluir derechos sociales. La Constitución de 1917 fue pionera a nivel mundial en incorporar derechos laborales y sociales, como la jornada máxima de 8 horas, el derecho a huelga y la educación laica y gratuita. Inspiró a muchas otras constituciones del siglo XX. En el número 9 se redactó en medio de la Revolución Mexicana. El Congreso Constituyente se reunió en Querétaro entre 1916 y 1917, mientras el país aún se encontraba en guerra. Pese al conflicto, los delegados lograron crear un documento que transformó la vida política y social de México. Número 8. Se promulgó el 5 de febrero de 1917. La fecha del 5 de febrero quedó grabada como uno de los días cívicos más importantes de México. Ese día, el presidente Venustiano Carranza promulgó oficialmente la nueva Carta Magna. En el número 7, reemplazó a la Constitución Liberal de 1857. Aunque conservó varios principios de la de 1857, la nueva Constitución amplió los derechos ciudadanos, fortaleciendo el Estado y adaptó las leyes a las nuevas realidades sociales surgidas de la Revolución. Número 6. El artículo 123 revolucionó los derechos laborales. Este artículo estableció por primera vez en la historia de México y en una de las primeras veces en el mundo los derechos fundamentales para los trabajadores: salario justo, descanso semanal, seguridad laboral y derecho a huelga.
En el número 5, el artículo 27 transformó la propiedad de la tierra. Reconoció que la nación es dueña de las tierras y aguas dentro del territorio, abriendo la puerta a la reforma agraria. Gracias a este artículo, miles de campesinos obtuvieron tierras durante el siglo XX. Número 4. La educación pública se definió como laica, gratuita y obligatoria. El artículo 3 sentó las bases del sistema educativo mexicano moderno, garantizando que la enseñanza impartida por el Estado sea libre de dogmas religiosos y accesible para todos. En el número 3, su redacción reunió a 219 diputados. El Congreso Constituyente estuvo formado por 219 representantes, muchos de ellos excombatientes revolucionarios, maestros, abogados y campesinos, quienes discutieron intensamente cada artículo antes de ser aprobado. Número 2. Ha sido reformada más de 700 veces. Aunque se promulgó en 1917, la Constitución mexicana sigue viva y en constante cambio. Hasta hoy ha recibido más de 700 reformas que reflejan la evolución política, económica y social del país. Y en el número 1 es el pilar del México moderno. Más que un documento legal, la Constitución de 1917 dio origen a un nuevo modelo de nación. Su visión de justicia social, derechos humanos y soberanía nacional siguen siendo la base del Estado mexicano contemporáneo. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias, Erika. Un gusto, hasta la próxima. Gracias al buen Carrillo de los controles. Quédese con nosotros la próxima media hora en la entrevista de La Neta de la Ciencia. Hasta la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación.